¿Se escucha? Ok. Entonces, si no se escucha, déjenmelo saber aquí a través de los mensajes, pero si se escucha, qué bien. Les decía que no nos hemos podido reunir en estas últimas 2 semanas de una manera presencial aquí en la iglesia, entonces no quería pasar este domingo sin poder saludarles a través de las redes sociales que tenemos y queríamos saludarles, saber cómo están, espero que se encuentren bien, gozando las bendiciones de Dios en esta semana. Y bueno, quisiera compartir un pensamiento con ustedes en esta noche acerca de la palabra de Dios. Y si ustedes tienen Biblia, por favor acompáñenme. El día de hoy vamos a estar leyendo en 2 pasajes, en Jeremías capítulo 5. Vamos a estar viendo unos cuantos versículos de Jeremías capítulo 5 y también vamos a estar en el libro de Génesis. Si es de que si me acompañan en el libro de Génesis, vamos a estar también ahí en el capítulo 18 de Génesis y vamos a estar leyendo el versículo 16 en adelante. Entonces quisiera pedirles que si ustedes quieren compartir esta noche esta transmisión, y espero poder ser de bendición en esta noche para ustedes y aquellos que nos sintonicen en esta noche. Así es de que por favor acompáñenme ahí a esos pasajes. Vamos a comenzar en Génesis y después vamos a brincar al libro de Jeremías capítulo 5. Y bueno, el mensaje o el pensamiento que me gustaría compartir con ustedes el día de hoy es un pensamiento que tal vez ustedes ya han escuchado, pero habla acerca de estos 2 pasajes. El título es: ¿habrá algún justo entre vosotros? Ese es el título de este pensamiento, de esta predicación, y espero poder ser de bendición para ustedes. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que Él bendiga este tiempecito que vamos a tener de enseñanza y predicación. Oremos. Padre, gracias te damos por esta hermosa noche que nos permite, Señor, después de un domingo, de haber estado en diferentes actividades. Yo sé que no de una manera presencial en la iglesia, pero hay muchos hermanos, muchos jóvenes, muchas señoritas que se reunieron en diferentes lugares para poder, Señor, reunirse y escudriñar y estudiar tu palabra. Gracias, Padre, que a pesar de lo que está sucediendo en nuestro país, en nuestra ciudad, con las restricciones que hay, todavía el Evangelio se sigue predicando, almas siguen siendo salvas, gente sigue siendo bautizada. Y Señor, qué bendición de poder ver que tu iglesia sigue caminando, sigue avanzando. Te pedimos ahora que nos ayudes a estudiar estos versículos que vamos a leer, esta enseñanza que tu palabra nos da. Tu palabra ya es bendita, nada más ayúdanos a nosotros a sincronizar nuestro corazón y nuestra mente con lo que quieres hablarnos, Señor, en estos pasajes que vamos a leer. Bendice cada joven, cada señorita, tanta enfermedad, Señor, que hay hoy en día, este virus que ha azotado totalmente, Señor, nuestro país. Esté con aquellos que están enfermos en este momento, pastores, misioneros, hermanos, miembros de nuestras iglesias, familiares de ellos, gente, Señor, que está en este momento sufriendo, batallando, Señor, con este virus que tienen en su cuerpo, pero sabemos que tú eres nuestro doctor de doctores y tu voluntad, Señor, siempre será la última palabra en la vida de la gente. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de estar aquí en esta noche. Bendice toda esta semana y todo lo que vamos a hacer por el resto de estos días. En tu nombre te lo pedimos todo esto. Amén. Los que se están conectando apenas, agradecemos mucho que estén presentes esta noche con nosotros. Esperemos no voy a tomar mucho tiempo, nada más quiero compartir algo muy breve de la palabra de Dios con ustedes. Vamos por favor al libro de Génesis capítulo 18, encontramos ahí una historia a partir del versículo 16 que dice, hablando acerca de Abraham y lo que sucedía con su sobrino Lot en esta tierra llamada Sodoma y Gomorra. Dice la Biblia que 2 varones vinieron a hablar con Abraham y comienza hablando ahí en el versículo 16. Dice, los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo, escucharé yo Abraham, encubriré, yo Abraham lo que voy a hacer. Dios ya tenía un plan para hacer con estas 2 ciudades y no quería encubrírselo a Abraham. Versículo 18 dice, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se ha aumentado más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí. Y si no, lo sabré.
vemos que había un clamor muy fuerte de parte de estas ciudades de Sodoma y Gomorra, que había llegado hasta la presencia de Dios, y no que Dios no lo supiera, pero Dios está diciéndole a Abraham que el clamor de la ciudad, de lo que estaban haciendo, de la maldad que se estaba multiplicando, se escuchaba hasta el cielo. Versículo 22 dice: y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizás haya 40 justos dentro de la ciudad. Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor de los 50 justos que estén dentro de él. Lejos de ti es de hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas, el juez de toda la tierra. ¿No has de hacer lo que es justo? Hablando Abraham con Dios. Entonces respondió Jehová: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo ese lugar por amor a ellos. Pero me imagino que en el corazón de Abraham, y sabiendo la condición en la que estaban estas dos ciudades, se atrevió a decirle a Dios. Y dice la Biblia en el versículo 27: y Abraham replicó y dijo: he aquí ahora que, comenzando a hablar de mi Señor, aunque soy polvo y ceniza, quizá faltarán de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo: no la destruiré si hallare allí 45. Y volvió a hablarle y dijo: quizás se hallarán allí 40. Y respondió: no lo haré por amor a los 40. Y Abraham tal vez empezó a preocuparse, pensando que le había dicho un número muy grande a Dios, pero pensando tal vez él otra vez en la condición de estas dos ciudades. Dice en el versículo 30: no se enoje ahora mi Señor si hablare, quizás se hallarán allí 30. Y respondió: no lo haré si hallare 30. Versículo 31: y dijo: he aquí ahora que se ha aprendido el hablar a mi Señor, quizás se hallará allí 20. No la destruiré. Respondió: por amor a los 20. Versículo 32: y volvió a decir: no se enoje ahora mi Señor si hablare solamente una vez, quizás se hallará allí 10. No la destruiré. Respondió: por amor a los 10. Y Jehová se fue luego que acabó de hablar con Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Qué triste, joven señorita, que Dios tenía un plan de destruir a Sodoma y a Gomorra. Abraham, queriendo interceder por el pueblo o los pueblos que se encontraban en tanta maldad y en tanta confusión. Dice la Biblia que Abraham trató de interceder por ellos, tratando de decirle: Dios, si hay 50, ¿destruirías la ciudad por amor a esos 50? Y Dios dijo: no. Comenzó a bajar el número hasta llegar a 10, y después de 10 ya no quiso bajar. Tal vez él pensaba que Lot y su familia entraban dentro de ese grupo de los 10, pero la sorpresa era que ni siquiera 10 había dentro de ese lugar. La Biblia dice que Dios tuvo que destruir a Sodoma y Gomorra porque no había justos. No había ni siquiera 10 en esa ciudad que pudiera Dios perdonarles. Eso nos hace recordar lo que pasa en Jeremías. Nuevamente vemos una historia similar a esta. Dice en el capítulo 5 de Jeremías, si ustedes me acompañan ahí a leer lo que dice estos versículos, a partir del versículo 1, dice: recorred las calles de Jerusalén. Había un juicio en contra de Jerusalén y en contra de Judá, porque se habían apartado de Dios en los tiempos de Jeremías, y Dios levantó a este profeta para que predicara en contra de la maldad y las cosas que estaban haciendo en ese tiempo. Versículo 1 dice: recorred las ciudades de Jerusalén y mirad ahora e informaos, buscad en sus plazas a ver si halláis hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad, y yo la perdonaré. Joven señorita, creo que estas dos historias son muy similares a lo que hoy en día estamos viviendo en la sociedad. Estamos viviendo en tiempos donde Dios, yo creo con todo mi corazón, que está mandando juicio, y mandará juicio a las naciones por causa de que no hay justos sobre la faz de la tierra.
Tal vez usted dice, te preguntas, ¿verdad? Justo, hermano, es alguien que nunca ha pecado, alguien que nunca se ha equivocado en algo, alguien que es perfecto en todos sus caminos. Bueno, el significado de justo significa que es el que obra según la justicia y la razón. Significa alguien que vive según la ley divina de Dios. Alguien que se ha sometido a lo que la palabra de Dios dice. Alguien que escucha las ordenanzas, los estatutos y los mandamientos de Dios. Esa es una persona justa. Y la pregunta sería hoy, joven señorita, si Dios tuviera que bajar y verificar cómo está la condición del mundo hoy en día, ¿encontraría algún justo sobre la faz de la tierra? ¿Encontraría algún justo en la Ciudad de México? ¿Encontraría algún justo en la ciudad donde tú vives? ¿Encontraría un justo en nuestro país? ¿Encontraría un justo en algún país que nos rodea aquí donde nosotros vivimos? Esa es la pregunta del día de hoy. ¿Habrá algún justo sobre la tierra? La palabra de Dios dice que Dios perdonaría el castigo y la maldad que aquellos hombres malos y malvados estarían haciendo si solamente existiera una persona que viva bajo la justicia, que viva bajo la razón, alguien que viva bajo las ordenanzas y las leyes de Dios. Déjame decirte que el juicio se acerca. El juicio va a venir tarde que temprano. Y mira, en la historia de Lot, Dios tuvo que sacar a Lot de ese lugar para poder después mandar juicio. Pero qué triste que Dios tuvo que destruir esa ciudad, porque ni siquiera había 10 personas que buscaban a Dios, que se identificaban con Dios. Había un montón de gente perversa y mala, pero tampoco había gente que se había levantado para levantar el estandarte de Dios y vivir como Dios quería y vivir bajo los estatutos y los mandamientos de Dios. Qué triste, joven. Y déjame decirte, Dios va a venir y Dios va a traer el juicio. Y antes de traer el juicio, yo creo que Dios nos va a sacar de este lugar. Pero qué triste es que el juicio de Dios pudiese retenerse un poco para que otros puedan escuchar y para que nosotros podamos seguir impactando con el evangelio el mundo perdido, si existieran justos sobre la faz de la tierra. Dios un día nos sacará antes de destruirla, pero como Lot, yo creo que Dios pudo haber salvado muchos más y hubiese perdonado a muchos más en Sodoma y Gomorra, si no hubiese sido por la vida que tal vez la gente que conoció a Lot estaban viviendo totalmente en maldad. Jeremías capítulo 5 versículo 1 dice aquí que le dice Jeremías: recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos, buscad en las plazas a ver si hayáis hombres, si hay alguien que haga justicia, que busque verdad, y yo la perdonaré. Yo creo que Dios quiere perdonar nuestro país. Yo creo que Dios quiere perdonar tu país donde tú vives. Yo creo que Dios quiere perdonar tu ciudad donde te encuentras. Yo creo que Dios quiere perdonar tu familia. Yo creo que Dios quiere hacer obras grandes en las cosas que tú estás haciendo en tu vida, joven. Pero Dios está buscando justicia. Está buscando a alguien con razón. Alguien que viva según los mandamientos de Dios. Solo un Dios justo puede perdonar a una ciudad, una familia o a una persona o un individuo. Vemos aquí que Jeremías va y busca en las plazas, busca entre la gente común, pero dice la Biblia que todos eran injustos. No encontró a nadie sincero, no encontró a nadie que quisiera vivir bajo las ordenanzas y las leyes de Dios. También dice la Biblia que buscó entre la gente religiosa, pero todos eran falsos. Dice el versículo 2, nota bien lo que dice, aunque digan vive Jehová, juran falsamente. Déjame decirte, joven, vivimos una generación de un montón de gente falsa. Vivimos una generación donde pareciera que ser cristiano es un juego. Y parece como que venir a la iglesia e incluso pertenecer a algún grupo en la iglesia y tal vez vestirnos como cristianos, como se supone que un cristiano se debe de vestir, y cantar himnos como un cristiano debería de cantarlo, y saludar como un cristiano debería de saludar, y hablar como una persona cristiana hablaría. Parece ser que todo está bien, pero somos un montón de falsos viviendo sobre la faz de la tierra. Por eso el juicio de Dios está sobre nosotros. Por eso el juicio de Dios está sobre la juventud hoy en día. Necesita jóvenes y señoritas verdaderos, no que jueguen a ser cristianos, no que aparenten ser cristianos, que dejen la vanidad de este mundo y se comporten como hijos e hijas de Dios en este tiempo. Si vamos a
hacer que Dios perdone nuestra generación, necesitamos jóvenes verdaderos. Dice la Biblia que Jeremías buscó entre los religiosos. Tal vez se metió a las iglesias a tal vez buscar a alguien verdadero, alguien que sí quería hacer las cosas como Dios quería que se hiciesen. Pero vemos en el versículo 2 que juraban y decían: vive Jehová, alababan y cantaban y se regocijaban unos con otros y hablaban, pero juraban falsamente. Te pregunto, joven, ¿eres verdadero o eres falso? ¿Tienes una máscara puesta o realmente la identidad que demuestras y demuestro tener es la que realmente tenemos? Porque mira, joven, no nos hagamos tontos. Hay muchos que tú eres cristiano, vas a la iglesia, lees tu Biblia incluso, a veces pretendemos hacer cosas para Dios, pero dentro de tu corazón tú sabes, y yo muchas veces sé, que somos falsos, que no estamos haciendo las cosas por amor a Dios, y no hay justicia y no hay verdad y no vivimos según la ley de Dios en nuestra vida. Dice la Biblia que buscó entre los religiosos y se dio cuenta que eran un montón de falsos. ¿Cuánta gente religiosa hay hoy en día? Pero falsos. Dice que también fue a la gente importante, tal vez porque él pensaba que aquellos que no conocían o no tenían estudios, tal vez no conocían o no sabían las escrituras o las leyes de Dios, pero tal vez fue a buscar a aquellos que estudiaban, aquellos importantes, aquellos que incluso gobernaban o tenían cargos principales en aquella época. Pero mira lo que dice el versículo 5, dice: iré a los grandes, a los gobernantes tal vez, a la gente que tenía liderazgo en aquella época, y les hablaré, porque ellos conocen el camino de Jehová, esperando que ellos conociesen a Jehová, el juicio de su Dios. Luego dice: pero ellos también quebraron el yugo, rompieron las coyundas. Aún aquellos que se supone que deberían de saber, aún aquellos que tal vez predicaban, aquellos que estaban en liderazgo en su vida, que tal vez estaban tratando de influenciar esa generación, aquellos que Jeremías pensaba que tendrían noción y entendimiento y que tal vez tendrían una justicia en su cabeza y razón en su cabeza, dice la Biblia que aún ellos habían quebrantado el yugo. Y hermanos, jóvenes, señoritas, ¿cuántos predicadores el día de hoy? Déjame decirte que vemos muchos predicadores que nos paramos enfrente de cámaras, que aún nosotros que predicamos y enseñamos la palabra de Dios, hay muchos que han quebrantado el mandamiento, se han alejado de la sana doctrina, se han alejado de lo antiguo, se han alejado y lo han cambiado por algo nuevo, se han dejado seducir por la nueva era y han pensado que haciendo esto traerían gozo a Dios. Pero déjame decirte, aún los estudiosos, aún los importantes, aún aquellos que se supone que deberían de conocer bien la palabra de Dios, se habían apartado, habían quebrantado la ley de Dios. Jeremías se dirige a otro grupo. Lo vemos en el versículo 31. Tal vez fue a las plazas, no encontró a nadie. Fue con la gente común, no encontró a nadie. Fue y buscó a los religiosos y se dio cuenta que eran falsos. Fue y buscó a los que sabían, a los importantes de la época, y se dio cuenta que todos ellos se habían rebelado en contra de Dios. Y fue y buscó a los pastores, a los profetas y a los sacerdotes. Y vean lo que dice el versículo 31. Dice: los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por manos de ellos, y mi pueblo así lo quiso. Qué triste que el mismo pueblo así lo quería. Qué triste que el mismo pueblo les aplaudía. Luego dice: ¿qué pues haréis cuando llegue el fin? Qué triste, hermanos, jóvenes, señoritas, que hoy en día le estamos aplaudiendo a las bandas de rock and roll. Y mira, yo no tengo nada en contra de la música, gloria a Dios por la música. Pero jóvenes, señoritas, no podemos traer al mundo a la iglesia. No podemos vestirnos como el mundo se viste. Se supone que somos luz en esta tierra. No podemos revolcarnos en el lodo un día y después el domingo venir como batas blancas, santificadas a la iglesia. No podemos, joven, señorita, no podemos aplaudir lo que el mundo está haciendo. Entre más maldad y entre más pecado se identifica con este mundo, más nos aleja de Dios. Es tiempo de que haya jóvenes santos. Es tiempo de que haya jóvenes con convicciones. Es tiempo, jóvenes, que levantemos una vez la bandera
del ejército de Cristo y el ejército de Dios. Había profetas que profetizaban, dice la Biblia, mentiras. Los sacerdotes dirigían por las manos de ellos. Luego dice, tristemente, y mi pueblo así lo quiso. Déjame decirte que Dios manda a Jeremías para advertirles que si no encontraba algún justo dentro de este tiempo, Dios iba a mandar un castigo sobre de ellos. Dice el versículo 12, dice, negaron a Jehová y dijeron, Él no es. Tal vez Jeremías trató de buscar otro grupo y se dio cuenta que algunos ya hasta ateos eran. Mira, es triste que, me da mucha tristeza, hay jóvenes que venían a nuestra iglesia, aquí a la iglesia Bautista Monte Sión, que hoy en día ya hasta ateos son. Algunos de ellos ya no creen en la Biblia, algunos se burlan de la palabra de Dios. Algunos dicen que somos un montón de locos religiosos, que estamos tratando simplemente de poner cargas sobre la gente. Déjame decirte, este mundo necesita saber del evangelio, que son las buenas nuevas, y que Cristo puede cambiar cualquier vida. Pero yo lo dije en un mensaje hace unas semanas, que estaba leyendo yo no sé cómo le llaman, una nota en unas noticias. Y era una persona que hablaba y decía, yo no soy una persona religiosa, de hecho yo no asisto a ninguna religión, dijo él, yo soy una persona que no cree en las religiones. Y si incluso no creo ni siquiera en Dios. Pero se estaba burlando, se estaba riendo de lo que estaba pasando en una iglesia en los Estados Unidos, de un pastor que la verdad hizo cosas mal y trajo reproche al nombre de Cristo. Y no era de esperarse otra cosa, sino que él decía esto, dice, este pastor que fue descubierto en adulterio, dijo él, dice, es increíble cómo una persona puede llegar a este punto estando en una posición como la que tenía. Déjeme decirle, esto nos puede pasar a todos. Tenemos que cuidarnos de lo que Dios nos está diciendo y que tengamos justicia y que tengamos razón en la palabra de Dios. Eso me puede pasar a mí y a cualquiera que nos está escuchando. Pero decía este joven, decía, yo no entiendo cuál es vamos a decir, lo que hace que una persona se acerque a una religión cuando tú tienes a un predicador, cuando tienes a un pastor enfrente de un púlpito, que decía él, que quiere ser como yo soy, que quiere tener los tatuajes que yo tengo, que se quiere vestir como yo me he visto, que trae música arriba de la plataforma de la música que yo escucho, hip hop, rap, reggaetón y todas esas cosas que hoy en día el mundo usa. Dice, yo no entiendo cuál es el impulso, cuál es el desafío de yo acercarme a una religión como esa, es que cuando es una religión que quiere ser como yo. Decía él, yo creo que una religión debería de inspirarme, debería de empujarme, debería de hacerme desafiar mi propia vida, de no vivir en donde yo vivo, de no ser lo que yo soy, de no escuchar lo que yo escucho, de no vivir como yo vivo. Debería de impulsarme y animarme a ser diferente a lo que ya soy. Y joven señorita, qué triste que el mundo hoy en día está viendo a muchos cristianos de esa manera, rebajándonos al mundo para alcanzar al mundo. Pero ¿por qué no levantamos a Cristo para que el mundo sea salvo por Cristo? ¿Encontrará Dios algún justo si Él viniera sobre la faz de la tierra el día de hoy? Dice la Biblia que si no hay un justo, Dios mandaría juicio. Dice el versículo 12, otra vez estoy en Jeremías capítulo 5. Dice, negaron a Jehová y dijeron, Él no es, negando a Dios. No vendrá mal sobre nosotros, ni veremos espada ni hambre. Qué triste ver en las noticias que en Argentina se legalizó el aborto. Y señoritas, jovencitas de 14, 15, 16, 17 años de edad diciendo, a nosotros no nos importa qué es lo que Dios dice, es nuestro cuerpo, es nuestra decisión y lo vamos a hacer, le guste a quien le guste. Desechando totalmente lo que Dios condena y lo que Dios habla en su palabra. Y llorando cuando se les decretó, se les dijo que ahora el aborto es legal, llorando. Yo las veía con unas lágrimas y no sé de qué lágrimas, qué clase de lágrimas tenían en sus ojos, pero gozándose, llorando de felicidad, diciendo qué bueno que nos hicieron justicia. Eso no es justicia, eso es maldad y eso es asesinato.
Mire, vamos a llegar en el tiempo en el que nos van a censurar también a los predicadores de las redes sociales, porque al mundo no le va a gustar lo que la Biblia dice. Pero la Biblia dice y habla que de un juicio va a venir cuando no hay justos sobre la tierra. Dice el versículo 13: antes los profetas serán como viento, porque no hay en ellos palabra. Así se hará a ellos, burlándose y riéndose de los profetas que profetizaban en aquella época. Versículo 14 dice: por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, porque dijeron esta palabra: he aquí, yo pongo mi palabra en tu boca de este profeta por fuego, y a este pueblo por leña, y los consumirá. He aquí yo traigo sobre vosotros gente de lejos, oh casa de Israel, dice Jehová, gente robusta, gente antigua, gente cuya lengua ignorarás y no entenderás lo que hablaré. Su aljaba como sepulcro abierto, todos valientes, y comerán tu miel y pan, y comerá a tus hijos y a tus hijas, comerá tus ovejas y tus vacas, comerá tus viñas y tus higueras, y a espada convertirá en nada tus ciudades fortificadas en que confiáis. No obstante, en aquellos días, dice Jehová, no os destruiré del todo. Y cuando dijeres: ¿por qué Jehová el Dios nuestro hizo con nosotros todas estas cosas? Entonces les dirás: de la manera que me dejasteis a mí y servisteis a los dioses ajenos en vuestra tierra, así serviréis a extraños en la tierra ajena. Hay un juicio que se acerca. Hay un juicio que viene a esta tierra. Y mira, no nos hagamos los que no sepamos. Si tú lees desde Génesis hasta Apocalipsis, vas a encontrar los juicios de Dios. Dios es un Dios de amor, pero Dios también es un Dios de justicia. Muchos dicen: oh, Dios no sería capaz de hacer tal cosa. Dios ama al mundo, pero Dios también juzga con juicio al mundo. Y la palabra de Dios nos dice que el juicio viene, el día de juicio viene. Desde el principio, cuando el hombre pecó y cayó en pecado, la Biblia nos dice que hubo un juicio, una consecuencia, una paga por el pecado. Y hace más de 2000 años atrás, yo creo que Dios escuchó el clamor desde el cielo, el clamor de la humanidad de que se necesitaba una solución para el mundo. El rumbo en el cual llevaban era de continuo solamente el mal y pecados, haciéndolo todo el día, todo el tiempo. Y yo creo que Dios escuchó el clamor de gente que quería realmente buscar la salvación, pero Dios no podía hacer justicia en el mundo porque no había ni un solo justo. Dice la Biblia que no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún así son inútiles. Dice la Biblia que no hay justo, no había justo en aquel tiempo. Por eso Dios tuvo que mandar del cielo a su Hijo Jesucristo, el justo de Dios. Lo tuvo que mandar a esta tierra para perdonar y salvar al resto de la humanidad del castigo del pecado. Ve lo que dice Primera de Pedro capítulo 3 y el versículo 18. Primera de Pedro 3:18 nos dice estas palabras. Dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Gloria a Dios, que cuando nos encontramos con rumbo al infierno, sin esperanza, sin acceso al cielo, sin salvación que pudiera el ser humano tener, Dios estuvo dispuesto a darnos su promesa desde Génesis, a darnos su promesa de que mandaría a un Salvador, a un ser perfecto que no pecaría, que no tiene mancha, alguien limpio perfectamente, y lo mandó a esta tierra para poder ser sacrificado por nuestros pecados. La Biblia nos habla que Pilato, al verse ahí entre la multitud tratando de juzgar a Cristo y tratando de encontrar algún mal a los judíos para poderle matar y poderle crucificar, dice Lucas capítulo 23, la declaración de este hombre fue la siguiente: porque necesitábamos a un justo que muriera por un injusto. Alguien justo y perfecto que diera su vida por alguien imperfecto. Lucas 23 y versículo 4 nos dice lo siguiente. Dice: y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hallo en este
hombre. Aunque la humanidad quiso ponerle delitos, aunque la humanidad quiso juzgarlo de que se había equivocado y de que era una persona muy peligrosa, aún Pilato dijo: no he hallado algo malo, no he hallado nada que yo pueda encontrar y juzgarlo. La Biblia nos habla también que el malhechor, estando en la cruz, en Lucas 23:41, la Biblia también nos muestra que este ladrón, estando en esta condición, él confesó que Jesucristo no había pecado, él no había hecho nada que mereciese ese tipo de muerte. Versículo 41 del capítulo 23 dice: nosotros a la verdad juntamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Hablando el ladrón de lo que estaba él pagando en esa cruz, dice: mas ningún mal hizo. Jesucristo dice que Él nunca pecó, Él nunca se equivocó, y era necesario un justo para perdonar a los injustos. El centurión al pie de la cruz, en el capítulo 23 y versículo 47 más adelante dice: cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y necesitábamos la justicia de nuestro Señor Jesucristo para que Dios pudiese perdonar a la humanidad y que nos pudiese salvar del infierno. Y joven señorita, Dios quiere encontrar justos en esta tierra. Dios quiere encontrar justos en este tiempo. Dios quiere que este mundo siga escuchando el evangelio. Pero ¿encontrará justos Dios sobre la tierra? Tal vez podemos muchas veces juzgar a los judíos y decir: ¿por qué mataron a Jesús el justo? ¿Por qué lo llevaron a la cruz del Calvario sabiendo que Él era el Salvador? Que no había nada malo que pudieran encontrar en ello. Pero déjenme decirle, nosotros no somos muy diferentes a ellos. Es lo que dice Romanos 3:9. Romanos 3:9, muchas veces nos jactamos, pero mira lo que dice este pasaje. Romanos 3:9. Dice así: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, pues ya hemos acusado a los judíos y a los gentiles que todos están bajo pecado. Luego dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una decisión inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspid hay bajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocen camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y sigue hablando de que muchos se hacen ser justos, se hacen ser perfectos en frente de Dios, pero somos un montón de pecadores que necesitamos la justicia de Dios. Joven señorita, creo que Dios está abriendo una pequeña ventana todavía. Dios nos está dando la oportunidad de que sigamos predicando el evangelio. Mira, tanta gente siendo salva en esta semana, tanta gente siendo bautizada en diferentes puntos de la Ciudad de México. Pero Dios pudiera traer el juicio a este mundo, o a nuestra nación, o a nuestra ciudad, por jóvenes y señoritas perversos, pecadores, ingratos, ignorantes, cómodos, imitando a este mundo. Si Dios viniera esta noche como descendió a ver qué había en Sodoma y en Gomorra, ¿hallaría algún justo? ¿Hallaría a alguien que quiera tener la justicia y la razón y vivir por las leyes, las ordenanzas y los mandamientos de Dios? ¿O Dios tendría que traer el juicio sobre nosotros? Mira, si prenden las noticias y ves lo que está sucediendo en el mundo, no es necesario que te lo diga. Yo creo que el juicio de Dios, la mano de Dios de justicia está por descender sobre la tierra. Te voy a decir, los políticos no tienen la solución. Un presidente no tiene la solución. Una persona sentada en autoridad o en poder en cualquier parte en este mundo tiene la solución. Creo que la solución está en ti y está en mí. Si tú y yo realmente resplandecemos como justos en esta tierra y vivimos como deberíamos de vivir, sin andar mintiendo y haciendo un montón de trampa, haciendo cosas que no debemos de hacer y haciéndole pensar a medio mundo que lo hacemos bien, pero dentro de nuestro corazón tú y yo sabemos que estamos mintiendo, yo creo que Dios nos daría un poco más de oportunidad.
Vienen días peligrosos y vienen días muy malos. Pero si algo pasa en nuestra nación y si algo pasa en esta ciudad, no es culpa ni siquiera de los perversos que andan allá afuera. Es culpa de nosotros los justos, que nos hemos ensuciado y nos hemos identificado y nos hemos hecho igualito que ellos, sabiendo que Dios juzga y es justo con este mundo, cuando tú y yo ya sabemos lo que dice este libro. ¿Por qué no empezamos a vivir de una manera justa? ¿Por qué no comenzamos a hacer las cosas diferente? Tal vez Dios tenga misericordia de nosotros y de nuestros hijos. Mira, el día de hoy tuve la oportunidad de bautizar a mi hijo Jason. Él fue salvo hace unos 2 meses atrás y quería bautizarse. Pero yo tengo temor por mis hijos, por los hijos de mis hijos. Si el Señor no viene antes, ¿en qué mundo van a vivir? Pero es mi responsabilidad ser justo para que mis hijos no vean la maldición de un padre injusto, rebelde, mentiroso, que se puso una máscara en su vida. Yo quiero que mis hijos cosechen la bendición de Dios, no la maldición y el juicio de Dios sobre su vida. Piensa tú. Tal vez, ay pastor, yo no estoy casado todavía, no tengo familia, no tengo hijos, pero tal vez los vas a tener. ¿Qué van a decir tus hijos de ti? ¿Qué van a decir mis hijos de mí? Es algo bueno que pensar. Vamos a orar. Señor, gracias por este día. Gracias por estos jóvenes que se han quedado tan tarde, Señor, escuchando lo que dice tu palabra. Señor, todos los días que aprendemos las noticias y vemos lo que está pasando en el mundo, sin duda, tú estás cerca, Señor, de venir a este mundo. Oh Señor, cuánto deseamos que tú pudieras venir tal vez esta noche. Pero Padre Santo, cuánta gente todavía no conoce, no ha escuchado de este juicio que viene después de todo esto que se está llevando a cabo en el mundo. Pero Señor, si vamos a tener un poquito más de tiempo y vamos a poder vivir un poquito más de años en esta tierra, necesitamos ser justos. Ayúdanos no a ser como Lot, que tal vez en el tiempo en el cual él vivió no pudo influenciar a su familia, no pudo influenciar a tanta gente. Y aún así, Padre, tú lo salvaste, tú lo sacaste. Que tu palabra dice que aún así tú lo sacaste de ese lugar. Y tal vez tú, o no tal vez tú nos vas a sacar de esta tierra. Pero qué triste, Señor, que nuestra familia, nuestros hijos, nuestra generación se pierda y sea juzgada. Y algunos de ellos se van al infierno por causa de que nosotros no vivimos en serio en este mundo. Ayúdanos a dejar de jugar. Ayúdanos a quitar nuestros ojos y nuestros dedos de los celulares y apartarnos de lo que el mundo nos está seduciendo y agarrar tu palabra y comenzar, Señor, a vivir realmente como un cristiano debe de vivir, no como un religioso, como un cristiano, seguidor de Cristo, imitador de Cristo debería de ser. Gracias, Señor, por este tiempo. Y si hay alguien aquí escuchando este mensaje que no es salvo, tu palabra dice que era necesario que un justo muriera por un injusto. Y ese justo es Jesús. Si hay alguien aquí en esta noche que no tiene la seguridad de que si muere el día de hoy va al cielo, por favor, Señor, hazle entender que tu Espíritu Santo, yo no puedo convencer a nadie, pero tu Espíritu Santo que traiga convicción de pecado, de arrepentimiento, y que esta noche no se vaya a cama sin decirte, Señor, que es pecador, que merece el infierno, pero que reconoce, Señor, que hay un castigo por como un justo por un injusto. Diste tu vida en la cruz del Calvario, fuiste sepultado y resucitado al tercer día. Y tu palabra dice que si nosotros confesamos con nuestra boca y creemos en nuestro corazón, podemos ser salvos. Ayúdanos, Señor, y ayuda a aquellos que nos están escuchando en esta noche a que puedan orar esa oración de fe, no a una religión, no a una iglesia, sino a ti para salvación. Y a los demás, ayúdanos, Señor, simplemente a pensar en esto, ponerlo en el corazón y escudriñarlo en estos días que vienen por delante. En tu nombre te lo pedimos todo esto. Amén. Gracias, jóvenes, señoritas, por estar con nosotros esta noche. Espero que haya sido de bendición este pequeño pensamiento. Agradezco mucho que bastantes de ustedes se estuvieron conectando. Gracias por su presencia y agradecemos mucho que ustedes estén atentos a la palabra de Dios. Yo sé que hay muchos programas que pudieran estar viendo, muchos videos en YouTube tal vez, un montón de cosas que están pasando en el internet, pero gracias a aquellos que estuvieron toda la predicación, toda la enseñanza. Esperemos que el Señor haga algo grande en nuestro país, amén, y que abra otra vez la puerta, y si no es una puerta, que al menos esa ventana que está abierta todavía la podamos aprovechar, amén. Dios les bendiga, que estén bien, hasta la próxima.